Ok, ya está grabando. Acuérdense que todas estas asesorías van a ser, están subiéndose al canal de YouTube del departamento. Así que pueden verlas después por si hay algún dato o alguna nota que les gustaría volver a verificar para que puedan tomarla en cuenta, así que no hay problema. Entonces, vamos a comenzar con la parte del día de hoy, que vamos a ver grupos sanguíneos, frecuencia de alelos, herencia y cuadros de Punnett. Específicamente, elegí este tema para compartir con todas las personas aquí presentes, debido a que el enfoque que la práctica de Lab da es un poquito más orientado a la parte de inmunología, porque como tal pues estamos en el departamento, ¿no?, de inmunología. Sin embargo, considero que es interesante que tengamos en cuenta unas cuestiones, unos factores más que nada orientados a la parte de la genética de poblaciones o en cómo puede afectar, pues como tal, la denominación de los grupos sanguíneos a las poblaciones que vamos a estar viendo con el paso del tiempo. Entonces, eh, antes de comenzar, una pregunta: ¿ese ruido se está escuchando? Porque están como martillando de afuera. Sí, No, sí, no se escucha. sí, sí se escucha Sí. el ruido. Ok, den un Sí. momento entonces. Listo, es que están trabajando y pues tienen que hacernos su respectivo ruido para poder hacer sus labores. Pero bueno, continuamos entonces. Ok, ya quedó. Pues miren, traté de hacer lo más dinámico y lo más ameno posible, que estemos aquí reunidos y reunidos, para que no sea más que nada muy pesado, ¿no?, la parte de visualizar el tema que vamos a ver. Entonces, en vez de tomar en cuenta índices o contenidos que vamos a ir viendo, los dividí por nuevos segmentos que acabo de inventar cuando estaba haciendo este documento, y lo vamos a dividir por chismecitos para que sea un poquito más agradable la plática. Entonces, eh, vamos a ir con el primer chismecito del día. Considero yo que para que podamos estudiar de una manera más agradable, una manera un poquito más cómoda un tema, es interesante primero ver, por ejemplo, algunos datos interesantes y a partir de ahí darnos alguna idea de por qué razón deberíamos de estudiar el tema que vamos a elegir, por ejemplo. Entonces, el primer chismecito con respecto a grupos sanguíneos en genética de poblaciones o en poblaciones en general es el siguiente. Eh, en pantalla podemos ver a Plasmodium vivax. Entonces, ¿qué es lo interesante de Plasmodium vivax? Recordemos que Plasmodium vivax es el agente etiológico que pues, causa como tal la malaria. Entonces, se ha identificado que algunos antígenos del sistema DOFI, que es un sistema de grupo sanguíneo que está integrado en nuestros eritrocitos, son específicamente receptores para que Plasmodium vivax se pueda anclar y pueda infectar pues una determinada célula, que en este caso viene a ser el eritrocito. Entonces, Plasmodium vivax va a infectar un eritrocito. Plasmodium vivax se encuentra atraído como tal por el sistema DOFI, pero ¿cuál es el punto interesante de esta parte? Resulta que esta condición se asemeja o se ha visto, se ha reportado en más ocasiones en poblaciones africanas o poblaciones afrodescendientes. Entonces, en algún momento, gracias a algunas selecciones genéticas, las poblaciones africanas han logrado inhibir la detección o inhibir el señalamiento del sistema DOFI en sus eritrocitos. Por ende, gran parte de poblaciones de más de occidente de África actualmente carecen de este sistema DOFI. Por ende, ya no se pueden infectar tan fácilmente de Plasmodium vivax, o al menos ya no es un sitio de anclaje tan fácil, por así decir, para que se puedan enfermar. Entonces diremos, ok, va, entonces poblaciones africanas ya no pueden, carecen de estos antígenos del sistema DOFI, por ende ya no se infecta Plasmodium. Pero ¿qué pasa con América? Como bien sabemos, las poblaciones o la población americana actual, que recordemos América es continente, está formado por una mezcla de diferentes ascendencias. La primera ascendencia, la nativa americana, también la ascendencia africana, ascendencia asiática, ascendencia europea,
y por ahí alguna ascendencia de Oceanía. Entonces, las personas que son afroamericanas, es decir, afroamericanas, inmiscuyo también a afromexicanas y afromexicanos, se ha determinado que aunque no logran inhibir el 100% como las personas de África, el sistema DOFI, tienen una menor señalización, una menor detección de este sistema, que si bien en México, por ejemplo, no es un problema tan grave como en África, es interesante ver cómo pues, trabaja esta parte de la genética de poblaciones. Entonces, así como vimos ahorita con el sistema DOFI, cómo funciona con Plasmodium, también pasa con otros sistemas sanguíneos. Recordemos que el único no es ni siquiera el DOFI o tampoco es el ABO. Hay más, está el RH, el DOFI, está el KELI, hay varios. Pero, por ejemplo, el más famoso, al menos en México, es el sistema ABO, ya que por lo regular cuando nos preguntan el tipo de sangre, pues siempre decimos AB, AB o O. Entonces, dependiendo de cuál sea el grupo al cual pertenezcamos del sistema sanguíneo, va a ser una predisposición, por así decir, que tenemos hacia ciertas enfermedades. Por ejemplo, aquí podemos ver tanto grupo A, B, O, y para ejemplos o grupos que son no secretores porque tienen ahí un problemita con el gen C, cuáles son las enfermedades que están asociadas a ellos. Entonces, ya que vimos, por ejemplo, qué pasa con sistema DOFI, o ya que vimos qué pasa con algunos elementos del sistema BO, y vamos a ver un poquito más, vamos a pasar a la parte de primero el contexto, o primero cómo surge toda esta parte de las investigaciones del sistema BO. Entonces, ok, permítanme que estoy admitiendo una persona, pero ahí está entrando. Va. Entonces, vamos a ir con el... Ya le puse chismecito 1, pero en realidad sería el número 2, porque el pasado desde el DOFI sería el número 1. Pero bueno, vamos con esto. Resulta que a principios del siglo pasado había un doctor que se apellidaba Landsteiner, el cual empezó a trabajar o empezó a verificar la compatibilidad sanguínea entre monos para verificar más que nada si había cuestiones de aglutinación entre los tipos sanguíneos. Y debido a ello y debido a otras razones, termina trabajando en los mismos procedimientos, los mismos experimentos con humanos. Y fue un procedimiento al principio, un experimento un poquito solamente de su laboratorio, en el cual las personas sus colegas, doctoras y doctores, tomaban su muestra sanguínea e intentaban mezclarlas para verificar si habían reacciones de aglutinación, como podemos ver en la pantalla superior derecha. Entonces se da cuenta el doctor Landsteiner que por alguna razón, aunque somos seres humanos y somos la misma especie, en algunas ocasiones si mezclaba sangre de unas personas y sangre de otras personas, se promovía lo que viene siendo una aglutinación, por así decir, o demostraba que no eran compatibles. En cambio, si agarraba sangre de otras personas con otras, en muchas ocasiones no pasaba esto. Por ende, después de varios años de estar con sus investigaciones y después de varios artículos publicados, los cuales asombrosamente, aunque son a principios del siglo pasado, están en PubMed todavía, ya están, son extractos, pero están todavía disponibles, que aunque no respetan, no respetarían los conocimientos que actualmente se tienen, sí sirven como base para comprender cómo ocurre la historia para aprender o cómo aprendimos como tal toda esta parte de los grupos sanguíneos. Entonces, debido a las investigaciones y debido a todos los procedimientos que termina realizando el doctor Landsteiner y su equipo de laboratorio, se le atribuye a esta persona como tal que logra desarrollar, descubrir y tipificar el sistema de grupo sanguíneo de los más famosos en el mundo, que es el sistema ABO. Curiosamente, al doctor como tal se le atribuye nada más el descubrimiento de A, B y de O, debido a que el grupo AB como tal no lo demostraba ninguna persona en su laboratorio. Fue hasta unos 10 o más o menos 10, 15 años después que replicando las técnicas encontraron una persona que pudiera tener el grupo AB y por ende ya se agregó otro nuevo grupo al sistema sanguíneo de ABO. Entonces, pues básicamente es un sistema pues ya con bastante tiempo que se ha descubierto, pero curiosamente al principio pues simplemente había terminado en AB y O, y ya después continuó o se anexó, por así decir, el, el grupo sanguíneo AB, que curiosamente hasta nuestros días continúa siendo uno de los grupos sanguíneos con menor cantidad de personas en el mundo. Por eso recuerden que si por alguien es AB, recuerden que la donación salva vidas. Entonces, ya tenemos la comprensión hasta cierto punto de que tenemos el eritrocito, que en su membrana están determinados antígenos
y que estos van a promover que, por ejemplo, en algunos casos se promueva la atracción hacia ciertos organismos como bacterias, por ejemplo, y en otros casos se promueva la aglutinación entre eritrocitos de la misma especie, como vienen siendo los seres humanos. Pero, ¿cómo pasa esto? Pues bueno, este mismo doctor acuña una ley gracias a los descubrimientos o los procedimientos que realiza, en la cual pues, se titula o se conoce hoy día como ley de Landsteiner. Recordemos antes de iniciar con la ley, una de las bases de la inmunología, una de las cosas que siempre nos platican. Nos comentan siempre que el cuerpo humano primero reconoce todo lo que tiene, lo guarda, por así decir, una biblioteca o una base de datos, y después produce anticuerpos o produce defensas para todo lo que no reconoce o lo que no identifica. Y como tal es pues mucho más ergonómico, ¿no? Como tal, guardar lo que sí tengo a guardar lo que ni siquiera sé si existe. Aunque hoy día hay una predicción más o menos de cuántos antígenos de origen externo existen y a cuántos tipos de anticuerpos o variantes tiene que realizar o acuñar el cuerpo humano. Como tal, la base o que tenemos que darnos a casa es que producimos anticuerpos contra todo lo que no conocemos. Entonces, basándonos en este principio, viene lo que viene a ser la ley de Landsteiner, la cual nos va a decir que en el suero, porque recordemos que en el suero están los anticuerpos, se van a generar anticuerpos como tal para todo aquel antígeno que no reconozcamos. Por ejemplo, una persona que es de grupo A y una persona que es de grupo B, los anticuerpos que va a tener la persona de grupo A van a ser dirigidos contra anticuerpos que va a tener la persona del grupo B, siempre y cuando haya una exposición previa. Ahora la pregunta del millón. En algunas ocasiones, al momento de hacer mediciones de anticuerpos, al momento de promover el intercambio de sangre entre una persona y otra, existen ocasiones en las cuales al primer contacto que hay con la persona, el intercambio o la donación de sangre, la transfusión de sanguínea no se logra validar y por ende se rechaza. Entonces, aquí viene la pregunta. Supongamos que tenemos a un niño pequeño de unos 7, 8 años, ¿no?, de vida. Entonces, recibe una transfusión sanguínea y por equivocación recibe una de un grupo el cual no es el suyo y como tal pues no podría recibir debido a la cantidad de antígenos. Se desarrolla una respuesta inmunológica, pero la pregunta es, ¿qué acaso no producimos anticuerpos contra lo que ya se nos ha presentado como tal o requerimos como tal una previa presentación para después poder acuñar anticuerpos que ataquen esas cosas? Entonces, es la base por la cual funciona, por ejemplo, la respuesta inmune en el cuerpo humano. Sin embargo, pues el doctor Landsteiner se da cuenta de este evento y varios científicos igual de la época se dan cuenta y dicen, ok, ¿y qué tal si en el caso del sistema ABO o en el caso de algunos grupos sanguíneos no se sigue al pie de la letra esta ley? ¿Qué tal si se producen como tal anticuerpos naturales? ¿Y qué pasa? Después, al momento de analizar, por ejemplo, el cordón umbilical, se percatan que existen anticuerpos contra otros tipos existen anticuerpos en el cordón umbilical, por así decirlo, y también el recién nacido contiene anticuerpos en su sistema, pero como tal, una persona recién nacida no está inmunológicamente madura para producirlos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya se dieron cuenta que como tal, estos anticuerpos son los que pasa a la madre a través del feto, a través de la barrera placentaria. Entonces, si estos anticuerpos no son los del nuevo producto, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Sí existen como tal anticuerpos naturales? Una respuesta pronta que podemos dar ante esta incógnita es la siguiente. Eh, Resulta que si bien el sistema ABO no solamente se encuentra en los eritrocitos y también se encuentra en otras células del cuerpo humano, resulta que estos antígenos del sistema ABO también se encuentran en otras especies, no solamente en seres humanos. Por ende, al momento de, por ejemplo, comer o al momento de beber alguna bebida, al momento de hablar, al momento de estar pues, prácticamente viviendo, estamos en contacto con gran cantidad de virus, bacterias y parásitos. Entonces se han descubierto varios bacterias y varios virus por ahí, varios organismos, los cuales contienen estos antígenos en su membrana y por ende al momento de presentarnos o presentarse a nuestro cuerpo humano, se detectan pues, como antígenos, se desarrolla la respuesta inmunológica, se combate y al momento de recibir la transfusión sanguínea de otro grupo, pues
se presenta como si fuese efectivamente un agente patógeno, pero como si nos fuese a dañar. Y por ende los anticuerpos, pues aquí ya reaccionan, que ya fueron previamente presentados y señalados de una manera un poquito extraña, que como tal no fue un eritrocito, pero fue una bacteria. Entonces, aquí puede ser una de las posibles respuestas frente a la propuesta de los anticuerpos naturales, más bien a la presentación de anticuerpos contra algo que ya había sido pues, previamente presentado. Pero curiosamente, pues no fueron eritrocitos, ¿no? Fueron bacterias o fueron virus. Ahora, ok, permítanme, dejen avanzo aquí. Ok, entonces, ya hablamos o ya comentamos como tal que en la membrana de eritrocito existen antígenos, pero la pregunta, la siguiente pregunta del millón es, ¿cuál es la biosíntesis o cuál es la estructura, cuál es la cadena, cuál es la grupoproteína o qué es como tal el antígeno que está colocado en la membrana del eritrocito? ¿Por qué razón en algunas ocasiones se detecta en algunas personas como que es algo dañino y en otras personas como que pues no es dañino como tal? Pues bueno. Pasa lo siguiente, veamos. A ver, permítanme. Ahí está. Pasa lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos el eritrocito. El eritrocito va a tener por base, o vamos a añadirle por base, algo llamado sustancia precursora, la cual no es nada más que un agregado de una diversidad de glucoproteínas y van en este orden. Primero va una ceramida, luego va una glucosa, luego va una galactosa, luego una acetilglucosamina y luego otra galactosa. Y hasta aquí ya tenemos lo que viene siendo la sustancia precursora. Luego de esto, a través de la transferasa H, va a ocurrir la adición de fucosa. Y al momento de tener la sustancia precursora y la fucosa, ya vamos a tener lo que viene siendo el antígeno H, el cual es, por así decirle, la base de todas las cadenas o todos los antígenos que vamos a tener en el eritrocito del cuerpo humano. Dato curioso, existe, lo van a ver en sus sesiones de lab, existe por ahí una variante, un fenotipo que se llama fenotipo Bombay y fenotipo para Bombay. Resulta que las personas que tienen fenotipo Bombay y para Bombay, por alguna anomalía en la producción de la transferasa, de esa transferasa H, y en algunas ocasiones por alguna anomalía del gen secretor, no van a añadir la fucosa a la cadena o al antígeno o a la cadena de glucoproteína y su eritrocito. Por ende, como tal, serían ejemplares o grupos sanguíneos únicos. Por ello es que no pueden hacer o tener una compatibilidad sanguínea común y corriente como tenemos las demás personas. Y esto por ahí es algo también que se le conoce como lo que viene siendo la sangre dorada. Y también es que al momento de intentar hacer transfusiones sanguíneas se intentan buscar más personas con el mismo grupo de sangre porque pues como tal son contadas las personas que lo tienen. En el caso de Bombay es más concurrente en poblaciones de la India. Entonces, por ahí, si en alguna ocasión recibimos una persona que es extranjera de allá o que tiene ascendencia de la India, pues estaría interesante verificar primero cuál es su tipo o su grupo de sangre. Entonces, luego de que tenemos el antígeno H, van a ocurrir o pueden ocurrir tres cosas. En primer punto, la acción de otro grupo de transferasas. Tenemos la transferasa A, la transferasa B y la otra transferasa que es inactiva. Entonces, vamos primero con la transferasa A. La transferasa A lo que va a hacer es que va a añadir a esta fucosa o la última fucosa que tenemos acetilgalactosamina y con esto ya vamos a tener el antígeno A. Y aquí es básicamente lo que ya conocemos como el grupo sanguíneo A, que es este de acá. Luego tenemos la siguiente transferasa, que es la transferasa O. Y esta transferasa, curiosamente, no agrega nada al antígeno H, por ende se queda como tal. Pero a este punto, después de añadir la transferasa, pues ya se va a añadir o se va a tomar en cuenta como si fuera el grupo sanguíneo. Y simplemente es una pequeña deleción por ahí que tiene un nucleótido, que es lo que hace, lo que promueve que la transferasa O sea inactiva con respecto a transferasa A o transferasa B. Ahora, la transferasa B es la que promueve la génesis del grupo B. Y la transferasa B lo que va a añadir es galactosa a la cadena final del antígeno H, o va a añadir como tal galactosa a la fucosa. Y con esto ya vamos a tener lo que viene siendo el antígeno B. En una forma un poquito más gráfica, lo vamos a enseñar acá. Fíjense, aquí tenemos la sustancia precursora, la cual termina teniendo una finalización con la galactosa.
Luego se va a añadir la fucosa a todos los elementos, tanto grupo A como grupo B como el grupo O. Entonces, recordemos que la transferasa O es inactiva, por ende al momento de añadirle no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en el caso del grupo A y el grupo B con sus respectivas transferasas, se va a añadir más cosas. Por ejemplo, en el caso del grupo A, aparte de tener ya la fucosa como tal de base que viene desde la transferasa, se va a añadir acetilgalactosamina, que es lo que tenemos aquí, y con esto ya formamos todo el grupo A. Luego tenemos el grupo B. El grupo B, gracias a la transferasa B que ya comentamos anteriormente, se va a añadir galactosa a toda la cadena que tenemos acá. Entonces, prácticamente la diferencia entre algunos grupos sanguíneos es que tienen determinadas moléculas al final de su cadena de glucoproteínas. Pero justamente esta diferencia eh, de sustancias o de moléculas es lo que promueve que cuando, por ejemplo, pongamos grupos sanguíneos o hagamos una donación de sangre de una persona a otra, pues se desarrolla una respuesta inmunológica porque hay incompatibilidad. Entonces, recordemos la base de la que hemos comentado al principio. Vamos a producir anticuerpos contra todo lo que no tengamos. Entonces, partimos del hecho de que tenemos eritrocitos. Tenemos 4 eritrocitos. Entonces, una persona que es del grupo A va a tener, según lo que vimos aquí en esta tabla, va a tener el antígeno A en su membrana. Por ende, va a producir anticuerpos contra lo que no conoce. ¿Y qué es lo que no conoce? Pues el antígeno B. Entonces, por ende, produce anticuerpos anti-B. Una persona del grupo B va a tener en su membrana antígeno B, que es lo que tenemos aquí justamente. Entonces, como va a producir anticuerpos contra lo que no conoce, va a producir anticuerpos anti-A. Una persona que tiene grupo, o que es el grupo AB, va a tener tanto antígeno A como antígeno B. Entonces, como produce anticuerpos contra todo lo que no produce, pues prácticamente no existe nada más, por ende no produce anticuerpos en el suero. Y una persona con grupo O, si bien recuerdan aquí en la tablita que hemos visto, la transferasa O es inactiva, por ende no se agrega nada. Entonces, como no se agrega nada, no tiene nada en su membrana que sea antigénico, por así decir, y por ende va a producir anticuerpos en el suero, tanto anti-A como anti-B. Entonces, por esto es la razón por la cual se crean hoy día esas tablas como de compatibilidad sanguínea, de donante universal y receptor. Sin embargo, lo ideal o lo que se recomienda como tal es que sean de la misma o del mismo grupo sanguíneo para evitar cualquier problema. Más que nada porque, por ejemplo, si se usa sangre fresco o otro tipo de preparados de sangre, en algunas ocasiones el problema puede que no sea con el AB, sino que puede que sea con el RH. Y si bien sabemos, solamente tenemos un chance en el caso de RH para que no pase ninguna reacción por ahí extraña. Entonces, fíjense, aquí tenemos la famosa tabla, ¿no?, del donante universal y del receptor universal. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿Por qué razón existe la tabla? Veamos. El grupo O se comenta que en su membrana no tiene ningún antígeno. Entonces, como tal, como no tiene ningún antígeno y el grupo AB no produce ningún tipo de anticuerpos, el grupo O sería el mejor donador universal, porque pues como tal no tiene nada a lo cual se promueva una reacción antigénica. En cambio, el grupo AB es un ideal receptor universal debido a que en su plasma no produce anticuerpos para nada, porque ya tiene todo. Entonces, más o menos así es como funcionan esas tablas con respecto a donación, pero como ya veíamos, lo ideal es que sea del mismo grupo. Y, ok, ahora, ya vimos esa parte del sistema ABO. Sin embargo, también puede ocurrir en otros sistemas sanguíneos. Si bien ABO y el RH no son los únicos, también puede ocurrir en otros. Los más comunes son en estos dos. Y en el caso del RH es muy famoso debido a la incompatibilidad que puede ocurrir entre feto y madre. Y esto ocurre básicamente cuando tenemos un producto el cual tiene RH positivo y la mamá es RH negativo. Y por ende, al momento de producir la presentación de los eritrocitos que tiene el producto, se promueve el desarrollo de una respuesta inmunológica. Dato curioso de este tipo de respuesta. El resultado, o como tal la respuesta inmunogénica que se va a promover, se va a presentar hasta el siguiente embarazo.
Por ende, el primer producto está sano o está libre de que ocurra este problema. Sin embargo, en el siguiente, en caso de que se vuelva a presentar que es RH positivo, pues es muy probable que se induzca el aborto o algunos problemas por ahí, debido a que no es posible poder llegar a la concepción. Entonces, ahí está otra de las partes muy interesantes por las cuales es pues necesario poder tener en cuenta esta parte de la compatibilidad. Ahora, encontré esta foto por ahí en internet y me parece muy interesante señalarla y agregarla y relacionarla con esta parte de los grupos sanguíneos. Si bien podemos ver son gatitos, un gatito con manchas, otro gatito de un tono gris, y tienen sus crías, y en las cuales se nota como que una relación un poquito extraña, ¿no? Con respecto a los tonos y todo ello. Entonces, vamos a ver cómo es que se heredan todas estas características de los grupos sanguíneos. Pasa lo siguiente. Tenemos aquí el chismecito número 2. Para el chismecito número 2 tenemos que recordar un poco lo que vienen siendo las leyes de Mendel. El señor Mendel hace mucho tiempo hizo un experimento con guisantes en los cuales promovía o mejor bien, buscaba la unión, depende de sus características fenotípicas, y a partir de ello pues se dan como que las bases o se sientan las bases de la genética, y de hecho acuñe términos como lo que viene siendo el gen. Sin embargo, hoy vamos a interesarnos por dos de sus principios, los cuales se enmiendan las leyes de Mendel. Primer principio, principio de la uniformidad. En sencillas palabras, si tenemos organismos homocigóticos, la descendencia va a ser en su totalidad heterocigótica. Y el segundo principio que vamos a tener en cuenta es la segregación, en el cual vamos a ver que los caracteres que van a ser recesivos van a ser opacados por los dominantes. Y para que los recesivos puedan darse a denotar, tiene que haber una doble copia o un ser homocigótico. ¿Cómo lo podemos ver en sencillas palabras? Va de la siguiente manera. Tenemos flores, las cuales son una flor de un color morado y otra de color azul. Vamos a tener dos visiones, dos maneras de ver las flores, por su fenotipo y por su genotipo. Fenotipo, en sencillas palabras, es todo lo que podemos ver. Y genotipo, en sencillas palabras, por así decir, es la construcción interna que van a tener las flores. Ahora, el principio de la segregación nos decía que van a haber caracteres recesivos que van a ser opacados por dominantes. Pero ¿cómo pasa esto? Vamos a tener dos tipos de alelos, los dominantes y recesivos. Dominantes con mayúsculas y recesivos con minúsculas. Resulta que un organismo que tenga un alelo recesivo tiene una predisposición para hacer una flor blanca, mientras que quien tiene un dominante tiene una predisposición para hacer una flor morada. Pero nos damos cuenta que efectivamente se cumple, ¿no? Los organismos de los extremos son homocigóticos tanto para dominante como recesivo. Y ellos, por ejemplo, la flor de la izquierda es una flor morada y la de la derecha es una blanca. Pero ¿qué pasa con la flor del medio? La flor del medio es un heterocigótico o es un híbrido. Si bien tiene el dominante, tiene el recesivo, ¿por qué razón no es una flor blanca? Pues aquí es donde ya entra y se comprueba este principio de la segregación. Si bien el fenotipo de la flor es una flor morada o es una flor de color dominante, su genotipo en realidad es heterocigótico o es híbrido. Por ende, es portadora de un color blanco, pero no lo va a demostrar para su persona. Sin embargo, puede heredar este principio a sus siguientes generaciones. Y esta parte de los colores de las flores, por ejemplo, los guisantes en aquel entonces, puede ser aplicado con respecto a las enfermedades en los seres humanos. Vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos organismos heterocigóticos que tienen tanto un alelo dominante como uno recesivo. Y si bien al momento de hacer el cuadro de Punnett tenemos 75% de ellos, los cuales son, 25% es dominante completamente, es Y mayúscula. Otro 50% es mixto, es heterocigótico, Y mayúscula y minúscula. Y ya el 25% final ya viene siendo doble Y minúscula. Pero lo curioso de esto es que 3 de ellos son color verde clarillo, por así decir, y el último es verde oscuro. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo de la prueba de este principio de la segregación, en el cual si bien los del medio tienen el alelo recesivo, que es el color oscuro, requieren ser organismos homocigóticos para poder desarrollarlo. Y este principio pasa igualmente, como voy a comentar, con las enfermedades. Más adelante vamos a hacer un ejercicio para poder ver cómo sucede esto. Entonces, aquí vamos a poder sacar
dos conclusiones o dos tipos de frecuencia, la genotípica y la fenotípica. Si bien genotípicamente vamos a tener que un 25% de la población va a tener alelos dominantes y otro 50% va a ser heterocigótico y otro 25% va a ser recesivo, la frecuencia fenotípica o lo que podemos ver es distinto. Fenotípicamente vamos a ver que 3/4 de todos los guisantes van a ser verde claro, pero 1/4 solamente va a ser oscuro. Por ende, este guisante que está acá es el único que denotó que genotípicamente tiene ambos alelos recesivos. Ahora, gracias a estos dos conceptos se va a formar una frase la cual nos puede ayudar para saber quiénes son responsables de los antígenos que vamos a poder tener en nuestra membrana, por ejemplo, o en nuestro cuerpo. Nos dice la frase: cada gen tiene un locus específico sobre un cromosoma y los genes alternos que van a ocupar un locus se denominan alelos. Y estos alelos son los responsables de la especificidad de los antígenos. Pero, ¿qué quiere decirnos esto? Hay que descomponer la oración primero. Entonces, el gen debemos de recordarlo en sencillas palabras como un fragmento de todo nuestro ADN, de todo nuestro genoma, el cual nos va a dar a conocer una característica. El locus, que va a ser el singular del loci, que es el plural, nos va a determinar una posición dentro de un cromosoma o una ubicación. Recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Y por último, el alelo, que es lo que hemos visto un poquito atrás, que viene siendo tanto el alelo dominante como el recesivo. El alelo va a ser las variedades de expresiones de un mismo gen. Lo regular es que tengamos un dominante y un recesivo, los cuales heredamos uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Y dependiendo de si son, por ejemplo, alelos enfermos o no, y dependiendo si es un alelo de una enfermedad que es autosómica recesiva o dominante, va a ser la exposición o va a ser lo que nos va a decir si vamos a tener o no la enfermedad. Entonces, o sea, hay dos términos acuñados los cuales nos van a decir, los cuales como que quieren englobar cómo decir o cómo especificar genotípicamente a un ser. Se comenta que para todos los seres que son homocigotos, ya sea que tienen ambos alelos dominantes o ambos recesivos, se les llama raza pura, mientras que a los heterocigóticos son híbridos. Sin embargo, esto pues lo podemos aplicar, por ejemplo, para animales, pero en el caso de seres humanos es mejor solamente denominarles o comentarles como si fuesen simplemente organismos homocigóticos, o sea que tienen los mismos alelos, o heterocigóticos que tienen tanto dominante como recesivo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los antígenos que van a controlar la expresión del sistema vivo? Son tres principalmente. Entonces vamos a ver cuáles son, su ubicación y con ello de qué se encargan, porque dependiendo de qué se encargan es como vamos a saber como tal cuál fue el error en un determinado caso. Tenemos tres, como hemos comentado. Primero, el gen H, el cual está ubicado en el cromosoma 19. Segundo, el gen ABO, que está ubicado en el cromosoma 9. Y el gen C, se puso en negro, ¿verdad? A ver, permítanme. A ver, vuelvo a presentar. Ahí está. Ahora sí ya se ve otra vez. Ok, entonces, tenemos, como habíamos comentado, el gen H, el gen ABO y el gen C. Entonces, cada uno se va a encargar de características principales o de determinadas características. En el caso de lo que viene siendo el gen H, se va a encargar de la producción de la enzima transferasa H, que hemos visto en la parte de la biosíntesis cuál es la importancia de esta transferasa. En el caso del gen ABO es el que se va a encargar de la transferasa A y de la transferasa B, lo cual nos va a permitir que haya la diferenciación o la especificidad entre el grupo A y el grupo B. Recordemos que la transferasa O es inactiva por una anomalía que tiene ahí en sus nucleótidos, entonces no nos agrega nada, simplemente nos termina con la parte de la fucosa. Y por ende, el gen C es un gen que se va a encargar de promover que haya eritrocitos, por así decirlo, o promover que haya secreción o no secreción entre el sistema BO. Este principalmente tiene afectación o tiene notoriedad más que nada con respecto a fenotipo Bombay y para Bombay, que la diferencia entre ambos es que aunque ambos carecen de la fucosa,
uno es secretor y otro no es secretor. Y esto más que nada tiene que ver en la presencia o no en líquido seminal o en la presencia de leche y cosas así. Ahora, eh, tenemos diferentes grupos dentro del sistema sanguíneo. Tenemos tanto el grupo O como el grupo A, el B y el AB. En genética de poblaciones se nos comenta que la distribución, dependiendo del origen étnico de la persona, es más o menos similar con respecto a estos fenotipos. El más famoso, por así decirlo, el que está más frecuente en todos los grupos, es el grupo O, que es el más, por así decirlo, el más común, que es el universal. De ahí viene el A, el B, y el más raro de todos es el grupo AB. Por ende, si aquí hay alguna persona que sea del grupo AB, bueno, y aunque no sea una persona cualquiera, es recomendable promover la donación de sangre, así como la donación de órganos, ya que pues muchas personas, por ejemplo, una persona que sea B y que tenga una cirugía y tenga pues, una complicación, pues va a necesitar por ahí una transfusión sanguínea y por ende, si no la recibe a tiempo, pues pueden perder la vida. Ahora, así como vimos ahorita que existen algunos alelos que son dominantes y recesivos en el ejemplo de las flores, así también existe en el caso de los grupos sanguíneos. Si bien vamos a tener A, B y O, van a existir dominancia de unos sobre otros. ¿A qué me refiero con esto? El grupo A es dominante con respecto al grupo O y el grupo B es dominante con respecto al grupo O. Por ende, O va a ser un grupo recesivo. Sin embargo, entre A y entre B, ambos son dominantes, así que ambos se expresan. Por ende, si decimos que una persona es de grupo A, por ejemplo, dejen sacar la pluma aquí. Si alguien decimos que es el grupo A, en realidad podría ser doble A, que sea a los dominantes, o en realidad podría ser AO. Y el O, pues a final de cuentas, no se toma en cuenta debido a que como es recesivo, pues simplemente se apaga. Ahora, vamos a armar esta tablita con respecto a los genotipos y los anticuerpos en el plasma de cada grupo sanguíneo. Tenemos los cuatro, que son el A, el B, el AB y el O. Su fenotipo aparentemente va a ser simplemente AB, ABO y todos son secretores. Sin embargo, ¿qué pasa en los genotipos o cuáles son los diferentes genotipos que pueden tener? En el caso del grupo A, puede ser, como hemos visto acá, doble A, por así decirlo, dos veces A, que sean los dominantes, o puede ser A y 1, porque recordemos que el O es recesivo, y por ende, si O es recesivo, se puede interpretar como si fuera simplemente del grupo A. Ahora, en el caso del grupo sanguíneo B pasa casi lo mismo, pasa prácticamente lo mismo. Tenemos que puede ser el doble B, que es en el caso de dominante, o que sea B y O. En el caso de AB simplemente puede pasar que sea AB. Eso es todo lo que pasa. No podemos poner otra O ahí porque recordemos que somos diploides, así que no podemos agarrar nada más por ahí. Y en el caso del grupo sanguíneo O, pues simple y sencillamente tiene en ambos alelos recesivos, que en el caso de O, pues sería doble O. Y en la parte del anticuerpo para el plasma, recordemos que producimos anticuerpos contra todo lo que no tenemos. Entonces, el anticuerpo en plasma del grupo sanguíneo A sería anti-B. El anticuerpo en plasma para el grupo sanguíneo B sería anti-A. Y el anticuerpo en plasma para el grupo sanguíneo O sería tanto anti-A como anti-B. Y A y B, como tiene todos los antígenos posibles en su membrana, pues simple y sencillamente no tiene necesidad de producir nada porque pues ya tiene todo. Así que ahí queda. Ahora, al principio hemos visto que existían dos principios, de uniformidad y de segregación. Sin embargo, vamos a ver cómo funcionan un poquito más gráficamente. Recordemos que uniformidad nos decía que cuando tenemos organismos homocigóticos y les mezclamos, siempre a fuerzas la primera generación o F1 va a ser un organismo heterocigótico. ¿Cómo lo podemos ver? Organismo homocigótico es este y este que está acá, ya que ambos contienen los mismos alelos. En el caso del A son alelos dominantes y en el caso del O son alelos recesivos. Sin embargo, contienen los mismos y por ende son organismos que son homocigóticos. Y al momento de mezclarles, la generación F1 o la siguiente generación, siempre sí o sí va a ser una generación heterocigótica. Entonces va a tener tanto A como O, y aunque genotípicamente son
por ejemplo, vamos a poner aquí, son AO. Si recordamos cuáles son dominantes y recesivos, esto se va a interpretar como si fuera simple, sencillamente del grupo A. Así que no hay más pierde. Ahora, con segregación ya hemos visto el ejemplo de los guisantes en los cuales se requieren a fuerzas que ambos alelos sean recesivos para que puedan demostrarse fenotípicamente. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en una tableta de Punnett, en el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una matriz en la cual podemos utilizar, por ejemplo, para poder predecir cuál es la probabilidad de que aparezcan determinados grupos sanguíneos o probabilidad de que aparezcan determinados alelos o conjuntos de alelos dependiendo de progenitores. Entonces, tenemos aquí en la tabla de Punnett dos organismos, los cuales uno es genotípicamente AO y el otro es BO. Y al momento de mezclarles, si bien al momento de hacer la intersección entre todas las casillas, tenemos un 25% que va a ser de tipo AB, otro 25% que va a ser de tipo AO, pero acuérdense que como es excesivo se va a interpretar como si fuera A, otro 25% para que sea simplemente B, porque es dominante, y otro 25% para que todos los alelos recesivos de ambos se puedan juntar y por ende pueda salir por acá un grupo sanguíneo O. Entonces, la tabla de Punnett nos puede comprobar o nos demuestra como tal que aunque fenotípicamente esta persona sea A y esta persona sea B, puede salir pues un organismo por ahí de 25% de probabilidad, pero puede salir que sea completamente recesivo. Ahora, viene el servicio número 3, que es lo que preparé para que podamos trabajar el día de hoy. Y por ende me gustaría que pues alguien por ahí pudiese participar para que pudiésemos hacer un poquito más amena la sesión de hoy. Les voy a contar la historia. Resulta que en chismecito número 3 le vamos a titular ¿Dónde quedó la bolita? Por lo siguiente. Tenemos una persona la cual su grupo sanguíneo es A y otra persona la cual su grupo sanguíneo es B. Al momento de procrear tienen una descendencia, tienen un bebé, el cual va a ser grupo sanguíneo. La pregunta del millón, ¿esta combinación es posible? ¿Creen ustedes sí o no? Así en sencillas palabras. Adelante, micrófono abierto sin ningún problema. Yo sé que ustedes saben. Y si se equivocan, no pasa nada. Aquí estamos para aprender, así que ustedes con confianza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible que la descendencia... Adelante, quien guste, sin ningún problema, ¿eh? ¿Nadie por ahí? Adelante, chicos y chicas. Yo sé que ustedes saben. No se preocupen. A ver, repítele la pregunta. A lo mejor, repítele la pregunta, a lo mejor no escucharon bien. La pregunta es sencilla. Partiendo del hecho de que tenemos dos organismos progenitores, tanto uno que es de tipo A como otro de tipo B, ¿puede o es posible que su descendencia sea de tipo O, partiendo de los principios que vimos anteriormente con respecto al cuadro de Punnett? Y de hecho aquí tenemos el cuadrito de Punnett a un lado. Entonces podemos sin ningún problema hacer el ejercicio aquí para que podamos verlo. Entonces, así de primera, a priori, como dicen por ahí, ¿creen ustedes que sí sea posible que la descendencia pueda ser de tipo O creen ustedes que no es posible? Adelante sin pena, ¿eh? Sí es posible. Ok, sí es posible. Pero la pregunta ahora es, pero si un organismo es A y otro B, ¿dónde está la O como tal? No, o sea, fenotípicamente no tiene ninguna O. Entonces, ¿de dónde sale un bebé con una O ahí? Si los genotipos de los padres son, por ejemplo, bueno, tendrían que ser AO y BO. Ok, entonces partimos de ese principio, que en realidad fenotípicamente, aunque son A y B, genotípicamente serían AO y BO. Entonces,
para ello nos vamos a nuestro cuadrito de Punnett. Entonces, tenemos un organismo AO y otro organismo BO. Si hacemos el entrecruzamiento en el cuadrito de Punnett, vamos a darnos cuenta que un 25% hay posibilidad de que sea AB, otro 25% que sea O, lo cual se termina traduciendo como una A, otro 25% que sea BO, el cual termina traduciéndose como un B, y por último un 25% que sea WO, o sea que sea un recesivo y que sea uno. Entonces aquí se puede demostrar que efectivamente sí es posible que el producto sea de tipo o un grupo sanguíneo de tipo O. Así que correcto, muchas gracias. Ahora, último ejercicio. Tenemos un progenitor que es de tipo AB y el otro organismo que es de tipo O. ¿Es posible que la descendencia sea de tipo AB? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Así a priori, sin ningún problema. O si quieren añadir otra cosa, igualmente no pasa nada. Yo digo que no, porque a fuerza tendría que salir A o B. Ok, por aquí dicen que no. Entonces, vamos a desarrollarlo en el cuadrito de Punnett para ver si efectivamente se puede o no se puede encontrar un organismo descendiente que sea de tipo AB. Entonces, tenemos que el primer progenitor es AB, entonces ya lo pusimos aquí en el cuadrito. Luego el segundo es de tipo O. Entonces, al momento de hacer la mezcla, puede pasar lo siguiente. Simplemente que sea aquí a O y aquí BO. Y por ende existe un 50% que sea de tipo A y otro 50% que sea de tipo B. Pero no es posible como tal que exista una posibilidad de menos de un 25% que sea de tipo AB. Entonces, como tal, esta combinación no es para nada posible. Podría ser en dado caso de que por ahí en vez de doble O sea otro, pero al menos como tipo AB con uno no se puede. Va pues. Ahora, ya para terminar, o antes de terminar, eh, vamos con el penúltimo chismecito. ¿Se puede conocer cómo va a ser la frecuencia de los alelos en una población? Sí o no, esa fue una pregunta que hace mucho tiempo pues surgió a la luz, más que nada para hacer el control de la genética de poblaciones. Y la respuesta corta es sí, sí se puede. Sin embargo, se necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, hay, depende del modelo que veamos, a veces se piden 3, a veces 5, pero vamos a ver el modelo de equilibrio de Hardy-Weinberg, el cual este modelo de equilibrio, este modelo de predicción, que va a ser un modelo estadístico que nos va a través de frecuencias alélicas, nos va a decir cómo se van a comportar estos mismos alelos. Pero para ello se requieren unas condiciones. Primera condición, que no existan mutaciones, debido a que si existen mutaciones se van a introducir nuevos alelos y por ende vamos a tener que añadir una fórmula un poquito más extensa. No debe existir un flujo de genes entre poblaciones de otros sitios y tampoco debe existir una selección ni natural ni artificial. Un ejemplo de una selección artificial que hacemos, en el caso de ejemplo, es la que realizamos con los perros, ya que dependiendo, o bueno, como somos seres los cuales tenemos una gran cantidad de músculos en cara, asociamos que algunos perros que mueven algunos músculos en cara se ven más bonitos que otros y por ende promovemos que persistan más que otro tipo de perros a los cuales les asociamos que son perros peligrosos o perros no deseables. Debe existir también una panmixia, lo cual en sencillas palabras quiere decir que hay un apareamiento aleatorio. Y en caso de que no exista un apareamiento aleatorio, se va a aumentar una cantidad de fenotipos recesivos, lo cual no nos conviene debido a que si hay enfermedades autosómicas recesivas, pues básicamente no es útil para una población o no va a simular naturalmente lo que debería desarrollarse. Y por último, una población o se debe estudiar una población que sea suficientemente grande, debido a que en caso de que sea una población pequeña, en muchas ocasiones se puede tener lo que es el efecto fundador, el cual después de un determinado evento, el nuevo grupo de individuos que exista, como quien dice, olvide la ancestría que tiene y se denomine como el grupo fundador, pero que aún así acarree los defectos que tenía de ancestros. Puede existir que en caso que sean muy poquitos individuos o muy poquitos seres, no todos lleguen a la madurez sexual y por ende como no hay madurez sexual no puede haber reproducción
Y el último evento, que es un poquito más interesante, es el cuello de botella. Y el cuello de botella prácticamente es como que literalmente es el cuello de botella en el cual los alelos, como tal las poblaciones, se ven reducidas casi a su extinción y por ende no pueden promover el intercambio genético. Este cuello de botella pasó, por ejemplo, con poblaciones nativas americanas al momento de la intervención europea, que si hacemos un recuento entre los censos estimados de, por ejemplo, siglo XV o XVI, de cuántas personas nativas americanas existían con respecto a hoy, apenas estamos pudiendo recuperar la cantidad de personas que habían en ese entonces. Entonces, la población nativa americana sufrió un gran cuello de botella del cual apenas se logra recuperar, pero aún así esto limita los estudios genéticos que se hacen en ella. Entonces ahí está otro punto. Ahora sí, el último chismecito del día. Vamos a hacer un ejercicio con esta predicción de frecuencia alélica en las poblaciones, pero en una enfermedad que es común en los seres humanos. Bueno, no es común, pero una enfermedad que existe en seres humanos. Llamémosle a simples y sencillas cuentas que vamos a estudiar la predicción de alelos en una población que tiene fenilcetonuria. Y la fenilcetonuria, si bien recordamos, es una enfermedad autosómica recesiva. Por ende, para que una persona pueda desarrollarla, requiere ambos alelos recesivos en su carga. Vamos a relacionarlo como dos alelos, el mayúsculo como sano y el minúsculo como enfermo. Y partimos del hecho, del evento, de que en realidad un 16% de toda la población es la que está enferma. Entonces, vamos a partir con esto. Primero, ¿cómo se construye la ecuación o la ecuación del equilibrio de Hardy-Weinberg? Pasa lo siguiente. Tengamos en cuenta que, a ver si ya se escriben, así ya se escriben. Tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a tener el alelo sano y el alelo enfermo. Entonces, la unión, bueno, este lo vamos a representar con una P y este con una Q. Entonces, en todo nuestro universo, el tener alelos sanos y alelos enfermos, lo vamos a igualar o lo vamos a dar en cuenta como 1, que es todo el universo. Entonces, para que podamos, tenemos que recordar que somos organismos diploides. Por ende, no solamente vamos a estar enfermos o enfermos si tenemos solamente un alelo recesivo, sino que vamos a estar en ese caso si tenemos los dos. Por ende, tenemos que elevar esta ecuación que acabamos de hacer al cuadrado. Que vamos a meter un poquito de mate. Entonces, si bien recordamos clases de mate de la prepa, lo que estamos formando aquí es el binomio cuadrado perfecto. Y aquí es donde ya viene la aplicación de la ecuación de Hardy-Weinberg. Entonces, hay que completar el binomio muy sencillo. Simplemente lo elevamos al cuadrado, la p al cuadrado, más 2pq más q cuadrada va a ser igual a 1. Entonces, esta es la probabilidad o esta es una fórmula que nos va a predecir la frecuencia alélica de determinadas personas en una enfermedad. Entonces, ¿por qué razón en medio me pone PQ y al final Q y al final P? Veámoslo así. Este primer elemento es la probabilidad de que yo tenga el alelo dominante. Este de aquí es la probabilidad de que sea portador o tenga tanto el dominante como el recesivo. Sería que es esta variación de acá y esta de acá. Y este último ejemplo es la posibilidad de que seamos individuos enfermos, que es doble recesivo, porque recordemos, somos organismos diploides. Requerimos de dos alelos, no solamente de uno. Entonces, a partir de esto, ya podemos comenzar a desarrollar el ejercicio en el cual estamos viendo ahorita. Partiendo de la misma fórmula igualmente, no sé si se puede, vamos a ponerlo de este color. Partiendo de la misma fórmula, tenemos el p cuadrada más 2pq más q igual a 1. Se nos va a decir que 16% de toda la población es una población que está enferma. Entonces, si identificamos en nuestra fórmula, la población que está enferma es la población de Q cuadrada. Entonces aquí ya tenemos un dato, que Q cuadrada es igual a 0.16. Ok, a partir de esto, tenemos que sacar lo que viene siendo Q. Porque acordémonos aquí en la fórmula 1, que gracias a esta fórmula podemos saber cuánto vale tanto Q como cuánto vale P. Entonces,
Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.6. El final Q va a ser igual a 0.4. Y si bien para sacar P, pues tenemos que restar, ¿no? 1 menos 0.4, entonces P va a ser igual a 0.6. Entonces aquí ya tenemos los principales elementos de la ecuación número 1, que es tanto saber qué porcentaje de la población puede tener el alelo sano como el alelo recesivo. En el caso del recesivo o el enfermo, sería el 40% de la población. Y en el caso del alelo sano, aproximadamente 60% de la población. Entonces, al final nada más tenemos que sustituir esos datos que tenemos acá en la fórmula 2, por así decirlo, y nos quedaría de la siguiente manera. A ver, déjenme poner otro color. Aquí está. Nos quedaría de la siguiente manera. P al cuadrado hay que elevarlo, nos va a salir como 0.6 por 0.6, es por 76, 0.36, más 2PQ, el cual sería 2 por 0.6 por 0.4, nos va a salir 0.48. 0.48 y el Q cuadrado, que al final de cuentas nos dio 0.16, lo cual si hacemos toda la suma nos va a dar igual a 1. Entonces aquí ya aplicamos una población en equilibrio de Hardy-Weinberg partiendo del principio de que 16% de toda la población total está enferma. ¿Para qué nos sirve calcular esta fórmula en las poblaciones? Por ejemplo, una persona está enferma si tiene los alelos recesivos, pero puede ser portadora si tiene ambos alelos. Entonces, ¿qué porcentaje de la población podría tener ambos alelos? Cerca del 50%. Y si bien no hay problema con ser una persona portadora, lo que sí hay problema es cuando una persona portadora tiene descendencia con otra persona portadora, o cuando una persona portadora tiene descendencia con una persona que esté enferma. Entonces, más que nada aquí podemos ver como una predicción de cómo están repartidos alelos tanto sanos como enfermos en las poblaciones y por ende aplicar un poquito de genética de poblaciones, todo a partir de la predicción. Y no solamente se puede hacer en ese tipo de ejercicios, también se puede hacer en otro tipo de enfermedades tanto dominantes como enfermedades que son, por ejemplo, ligadas a X, para saber más o menos la diferencia o la distribución entre hombres y mujeres, y así pues intentar como que darnos una idea, ¿no? De cuántas personas en realidad podrían estar enfermas o podrían tener el gen, perdón, tener el alelo que sea enfermo, pero que son simplemente portadoras porque no tienen ambos copias de tipo recesivo. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En caso de que tengan alguna duda, el micrófono está abierto para que puedan comentar. Y en caso de que no, pues muchísimas gracias. Les reitero por haber estado el día de hoy. Espero que pues les haya pasado un poquito del interés que me surge a mí bastante con respecto a la parte de grupos sanguíneos, de la genética aquí de poblaciones. Y pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir. Que tengan un bonito inicio de semana o de lunes. Les vaya muy bien en los exámenes y que les vaya muy bien en todo. Y nos vemos para quienes estamos en el lab el viernes y quienes no, pues algún día en la fac. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bonito día. Gracias, que tengan bonita semana. Hasta luego.